capítulo 18. Y vamos entonces a ver allí desde el versículo 12. El Señor Jesucristo está próximo a ir a la cruz. Y entonces lo habían tomado preso, como nosotros sabemos. Él estaba en el huerto de Getsemaní orando. Y fueron allí, era la noche, y fueron y lo toman preso. Y bueno, allí se suscitan una serie de situaciones que relata el Evangelio de Juan, que vamos a comenzar a leer entonces desde el 12, versículo 12. Dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. ¿Quién era este Anás? Sumo sacerdote, y Caifás también, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Vamos al versículo 19, porque esto habla de la negación de Pedro, los versículos que siguen, que ya Andrés nos había comentado el hecho. Entonces saltamos al versículo 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús, es decir, ¿cuál de los dos sumos sacerdotes? Anás. Anás, estamos con el sumo sacerdote Anás. Dice Anás, preguntó el sumo sacerdote a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo siempre, he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que esté el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, al sumo sacerdote también. Estaba pues Pedro en pie calentándose, etc. Pasamos estos versículos porque ya lo meditamos. Seguimos ahora con Caifás, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Qué era el pretorio? Era el lugar donde estaba Pilato. Ya el Señor lo vimos que pasó una noche en casa de Caifás. Caifás lo toma atado y con Anás y lo manda a casa de Caifás. Ahora, ¿qué pasa? No vemos el juicio de Caifás. Eso está relatado en los otros evangelios. Pero el Señor, cuando termina ese juicio ante Caifás, que este evangelio no lo relata, sí lo relatan los otros, entonces junto con Caifás y el concilio lo llevan de Pilato. Entonces dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Los judíos no entraron al pretorio, que era el lugar donde estaba Pilato en ese consejo, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Porque la Pascua iba a comenzar ese sábado después de las 6 de la tarde y ellos no tenían que contaminarse. Por eso no entraron al lugar donde estaba Pilato. Y les dijo entonces Pilato, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondiendo, Caifás y todo su séquito le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, es decir, de crucifixión. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio, porque los judíos no estaban ahí. Él vuelve al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo ha dicho otro de mí? Pilato
Le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondiendo Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos y les dijo: gracias, Ivo, y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bueno, hermanos, no vamos a poder ver todo el juicio del Señor, porque nos llevaría mucho tiempo. Pero el Señor tuvo dos juicios. Uno y dos juicios en tres etapas. El primer juicio fue un juicio religioso. Fue el primero que leímos. Ante Anás, primera etapa. Ante Caifás, segunda etapa. Y ante el concilio, el Sanedrín, tercera etapa. Y tuvo un juicio también civil, ante los romanos. Ante Pilato, primera etapa. Ante Herodes, y la última etapa ante Pilato nuevamente. Y esto, hermano, nos tendría que llenar de temor y de humildad. Porque, hermanos, es el Dios eterno, sin pecado, que está siendo juzgado por la raza humana. Y ahí está el Señor. Dice que lo toman preso y lo primero que hacen, lo llevan a casa de Anás. ¿Quién era Anás? Anás era un hombre perverso. Era un hombre que todavía estaba como sumo sacerdote. Anás era el hombre que controlaba los negocios del templo. ¿Recuerdan cuando el Señor comenzó su ministerio? ¿Qué hizo? Fue al templo. ¿Y qué hizo en el templo? Echó fuera a los cambistas y echó fuera a toda esa runfla que estaba en aquel lugar robando al pueblo. ¿Quién era el jefe de ellos? Anás. Y dijo: habéis hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y desde ese momento Anás lo quiso sacar del medio a Jesús. Estaba delatando la delincuencia que había en el templo judío. Ahí llegaba la familia judía para ofrecer su corderito. Había visto este corderito en su casa y había visto que era perfecto. Entonces llegaba al templo y llegaba con su corderito. Pero los secuaces de Anás miraban ese corderito, lo tenían que observar y decían: no, este corderito tiene una falla. No vas a poder ofrecer el sacrificio. Entonces, ¿qué les parece que hacía Anás? ¿Qué les parece? Tomaba un corderito del rebaño de los sacerdotes y decía: no, bueno, mira, no te preocupes, acá hay un corderito con el cual vos podés hacer el sacrificio. Ah, qué bueno. ¿Cuánto le saldría ese corderito a la familia? Y bastante más caro que el que llevaban. Este era Anás. Aquel hombre que tomaba las monedas que traían del imperio, aquellos para dar sus ofrendas en el templo. Y las monedas del imperio, ¿qué tenían? La imagen de César. ¿Y qué era eso para los judíos? No podían ofrecer eso, ellos tenían un solo Dios. Entonces, pero ahí estaban los secuaces de Anás. Y vení, tráeme tus monedas que yo te las cambio. Ah, bueno. ¿Y cuánto le podría costar ese cambio? Y ahí era el robo. Entonces Anás era un hombre perverso, tenía toda una orquesta que funcionaba a lo que él les decía. Y estafaban al pueblo. Y el Señor lo había delatado. Por eso fue el primero que quiso tomar a Jesús. Tráiganlo a casa, que venga acá. Era suegro de Caifás, el otro sumo sacerdote. Toda la familia estaba en esa situación.
Entonces lo mandan a este palacio. En este ala del palacio vivía Anás y en el otro ala del palacio vivía Caifás. Y entonces esa noche lo toman al Señor y lo llevan atado a casa de Anás. Y Anás, ¿qué le dice? Bueno, lo hemos leído. Decime qué le estás enseñando a tus discípulos. ¿Y qué estás enseñando en contra de la ley? Esa era la acusación que le hacía Anás. Tenían que encontrar algo para poder acusar al Señor, referido al sistema religioso judío. Porque dijimos el Señor tuvo dos tipos de juicios, ¿no es cierto? Un juicio fue religioso. Y ahí lo está confrontando con la verdad. Y dice, estás enseñando algo que va en contra de la ley. Al autor de la ley, a Jesucristo, lo está confrontando con eso. Por eso, hermanos, esto es algo terrible. Esto es algo que no entra en nuestra cabeza. Ver cómo el Señor se permite burlar de esa manera. Y dice que él hacía silencio, no decía nada. Y este hombre dice, a ver, tus discípulos, ¿qué les estás enseñando? ¿Eres un sedicioso? ¿Estás en contra de la ley de Moisés? Y entonces el Señor Jesucristo le responde con la verdad. Dice, yo públicamente he hablado en el templo, en las sinagogas. ¿Por qué no le preguntás a los discípulos? Y entonces este hombre Anás, al verse burlado, uno de los alguaciles, ¿qué hace? ¿Qué hizo? Le dio una bofetada. Usted sabe que una de las cosas que más humillan al ser humano es recibir una bofetada. ¿Sabía eso? ¿Cómo nos humilla, no? Recibir una bofetada en el rostro. Pero no solo eso. Dice Isaías capítulo 50. Entregué mi cuerpo a los heridores, a los que me arrancaban la barba y a los que me escupían y golpeaban el rostro. No solamente el Señor recibió una bofetada, sino recibió escupidas. Usted sabe que cuando a una persona, a un ser humano, lo escupen en el rostro, es un signo de humillación. Bueno, esto estaba viviendo el Señor. Y este hombre le da una bofetada al creador del universo, al que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, al que nos conoce aún antes de nacer. ¿Lo puede entender esto? Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo no tenemos que quitar el calzado de nuestros pies cuando leemos estos pasajes? ¿Cómo no tenemos que estar de rodillas cuando entramos en este lugar? Es así, es así. Estamos en el lugar santísimo. Está el Hijo de Dios en esa posición. Entonces le responde a este hombre. Dice, si he dicho mal, dime en qué he dicho mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Ay, querido hermano, qué humildad, qué mansedumbre, ¿no? ¿Somos así nosotros? Tan lejos estamos de ser así, tan lejos. El apóstol Pablo vivió una situación similar a esta. Estaba en Jerusalén frente al sumo sacerdote y tuvo ahí un desencuentro con ellos. Y entonces uno de los alguaciles del sumo sacerdote dice que le da una bofetada al apóstol Pablo. ¿Y qué respondió el apóstol Pablo? Tú me golpeas a mí, pared blanqueada. Dios te golpeará a ti. Eso respondió el apóstol Pablo, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y sí, qué distinto el Señor. El Señor enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Cuántas veces abrimos la boca nosotros? Y no nos podemos callar. Se la tengo que decir. No, se la tengo que decir porque si no reviento. ¿No? No, sí, no. ¿Saben qué? Mire, yo soy abierto y sincero. Ah, sí. Yo tengo una lengua que ¿sabe qué? ¿No somos así, hermano querido? Sí,
Por eso este reino, que es el reino de los cielos, no de este mundo, porque después el Señor se lo dice a Pilato, se entra a través de un nuevo nacimiento. Y es el nacimiento del Espíritu Santo en nuestra vida, y es una vida de dependencia al Espíritu Santo, y de sujeción, y de humillación, y de quebranto. Pero es para ser exaltado, porque el Señor fue exaltado, claro que sí. Dios lo exaltó, porque en este reino se vive de otra manera, el reino de Dios. Y entonces ahí Caifás, en esa hora de la madrugada, lo llevan a la otra ala. Perdón, Anás lo lleva a la otra ala donde está Caifás. Iba Pedro y Juan ahí, y ahí después surge la negación, que estábamos escuchando el otro día. Ahí surge la negación de Pedro, que pobre Pedro, ¿no? ¿Cómo le damos a Pedro, no? Pero Pedro estaba en una situación muy incómoda, estaba entre los enemigos del Señor. Y entonces cuando lo recibe Caifás, estaban buscando testigos falsos para encontrar una causa religiosa que haga que el Señor vaya a ser condenado. Y dice que encontraron 2 testigos falsos ahí, que empezaron a decir, yo lo escuché, nosotros lo escuchamos decir que si él derriba este templo en 3 días lo va a reedificar. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Cómo vas a destruir este templo construido en 46 años, etcétera, etcétera, y después lo vas a levantar nuevamente? Y entonces el Señor no estaba hablando del templo que les había hecho Herodes, estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso eran falsos testigos. Por eso eran falsos testigos. Pero ahí está Caifás con el concilio y están abofeteando al Señor, le están avergonzando. Y entonces Caifás se pone muy nervioso porque no recibe la declaración que quería escuchar del Señor. ¿Qué declaración quería escuchar Caifás del Señor? Que Él se hacía Dios y que Él era Dios. Y entonces el Evangelio de Mateo nos relata en ese juicio terrible que Caifás le dice al Señor, te conjuro delante de Dios que nos digas si eres el Cristo. ¿Qué significa esta expresión que usó el sacerdote? Muy sencillo. Delante de Dios Jesús, poniendo a Dios por testigo Jesús, decime si sos el Mesías, sí o no. Fue eso. Y Jesús no pudo mentir. Jesucristo no se pudo seguir callando. Ahí le tuvo que decir, yo soy el Mesías, el enviado de Dios. Y veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre y viniendo de las nubes del cielo. ¿Qué declaración que le hace el Señor a Caifás? ¿Y por qué le dice esto? Le dice, mira Caifás, yo ahora soy un humilde cordero, pero voy a regresar y vos vas a tener que doblar tus rodillas y declarar que yo soy el Señor. Este es nuestro Dios. Este es Jesucristo. Le está advirtiendo a Caifás lo que le iba a esperar. Qué hermoso, hermanos, doblar las rodillas acá. Reconocer el señorío de Cristo acá. Esos hombres no le reconocieron como rey ni como señor. Le menospreciaron. ¿Qué atractivo de rey tenía? Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Ya el Señor estaba amoratado, ya el Señor estaba herido, su rostro escupido. ¿Qué apariencia de rey tenía? Por eso Pilato dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces el Señor le tiene que responder, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no sea entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Claro que sí, el reino de Dios es muy distinto. No es de este mundo. No se rige por la mentira. No se rige por el robo. ¿Cuántas cosas vemos nosotros en este mundo? Triunfan solamente ¿quiénes en este mundo? Los que son altivos, los que no son mansos. ¿Cuáles son los principios del reino de Dios? Bueno, vamos a Mateo 5.
El Señor le había contestado a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no sea entregado a los judíos. Y acá están los principios del reino de Dios, que son los principios que se cumplen en la vida del Señor Jesucristo cuando está siendo acusado vilmente y cuando está siendo calumniado. Estos son los principios del reino que Pilato no entendía. ¿Cuáles son los principios de este reino? Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice bienaventurados los orgullosos y los altivos, los que se glorían aún en su vida religiosa. ¿Cuántas cosas hicimos para Dios? ¿Cuántas cosas? Hay un peligro con eso, hermanos, ¿eh? El orgullo religioso. No. ¿La gloria para quién es? Para, si algo hiciste, ¿para quién debe ser la gloria? Para Dios. Que Dios nos libre de esto. Solo la gloria es para Él. ¿Sabe qué hacían los puritanos? Aquellos hombres piadosos del siglo XIX. Por eso no hay registro de sus vidas. ¿Sabe qué hacían? Destruían sus apuntes y todo su registro. Por eso hay pocas biografías de estos hombres piadosos. Qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo de vida, entregada a Dios. Todo lo que hacemos para Dios. Si alguien lo sabe, bueno, que lo sepa. Pero qué bueno que es eso. La gloria para Dios. Bienaventurados los pobres de los humildes. Los humildes. Los que se humillan. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos, hermanos? Nos humillamos ante Dios, pero ¿cuánto nos cuesta humillarnos ante nuestros hermanos? Para reconciliarnos. ¿Sabe que en esa situación Herodes y Pilato se hicieron amigos? Siguiendo el mal, estos hombres pudieron zanjar sus diferencias y se hicieron amigos. Siguiendo el mal. Y nosotros siguiendo el bien, muchas veces no podemos zanjar las diferencias que tenemos con los hermanos. ¿No? ¿No pasa así, hermano? ¿No será porque quizás algún principio del reino no estamos siguiendo? Qué triste que es, ¿no? Pero es la triste realidad. A veces hay diferencias entre nosotros. Y estos dos, Herodes y Pilato, crucificando al Señor, desechando al Señor, ¿qué dice la Escritura? Se hicieron amigos. Y nosotros siguiendo al Señor, pretendiendo seguir al Señor. ¿Cuánto nos cuesta, no? Zanjar las diferencias. ¿No será porque no estamos cumpliendo algunos de estos principios del reino? Yo el primero, hermanos, Yo el primero, como decía Jorge Escopazo, yo llevo la bandera. ¿Recuerdan? Yo llevo la bandera. Claro que sí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y sí, hay que llorar por el reino de Dios, muchas veces. Claro que sí. Hay que llorar el desprecio que quizás usted sufre en su familia, con aquellos conocidos, porque usted está dando testimonio de la buena profesión, como lo hizo el Señor delante de Poncio Pilato. Porque después dice Timoteo en su carta, hablándole a Timoteo, dice, mirá Timoteo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento, Timoteo, guarda este mandamiento de dar testimonio del Señor sin mácula ni reprensión. Es el objetivo nuestro, hermanos. Y yo sé que a ti te cuesta y a mí también me cuesta. Pero ¿cuál es nuestro ejemplo? La vida del Señor. Verlo al Señor en esta situación. Y ver cómo Dios nos puede dar el valor para poder dar buen testimonio delante de la profesión.
de nuestra profesión delante de aquellos que nos contradicen. Porque fíjense cómo sigue. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sí, Dios va a hacer justicia un día. Dios va a exaltar al que se humilla, aquel que es manso. Claro que sí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Qué hay en nuestro corazón? En la intimidad nuestra, delante de Dios. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del Rey. No es solamente callar lo malo. Hermano, cuando Dios llena tu corazón, tus palabras van a ser con gracia. Van a ser con gracia. Y vas a edificar a aquellos que necesitan ser edificados. Dios te va a dar esas palabras. Pero hay que amar la limpieza de corazón. Hay que procurar que el rencor, que la amargura, que esas cosas que están en nuestro corazón no estén. A veces se nos escapan las cosas. Y dicen, ¿qué pasó? Y estuve todo el día maquinando esto en mi corazón. Y sí, pero los de limpio corazón, ¿qué van a ver? A Dios. Claro que sí. Verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Necesitamos hombres y mujeres pacificadoras entre nosotros. Esposas pacificadoras en sus hogares y esposos pacificadores en sus hogares y en la iglesia. Necesitamos eso. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. No va a hacer falta ni que lo proclames. La gente te va a ver y te va a reconocer como... Tu vecino te va a reconocer. Qué triste que es a veces, ¿no? Cuando nos entera. Usted no sabe lo que es este hombre, pero si este hombre va a la iglesia. No, yo lo escuché gritar. ¿Sabe lo que es este hombre? El vecino este. A veces nos pasa y dicen, ¿cómo? Pero si viene a la iglesia. Y sí, pero en el barrio lo tienen. No, tiene un carácter bravo. Serán llamados hijos de Dios, hermanos. Claro que sí. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. ¿De dónde es el reino del Señor? De los cielos. Y acá están los principios del reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor estaba pasando persecución por causa de la justicia, claro que sí. Estaba recibiendo un juicio injusto. Y muchas veces nos pasa así en la vida. Claro que sí. Ojalá no sea por nuestro pecado, ¿no? A veces padecemos porque somos desprolijos, porque pecamos, porque no hacemos lo que Dios quiere. Y entonces, ¿Dios qué hace? Y Dios te va a llamar la atención. Si sos un hijo de Dios, Dios te va a agarrar de acá y te va a decir, esto no. Pero porque te quiere, porque te ama. Pero a veces se padece persecución por causa de la justicia. Y la vamos a pasar, porque hermano, estamos en el reino del mundo. El Señor lo pasó. Y acá el Señor lo dice, mi reino no es de esta tierra, sino ¿de dónde? Del cielo. En esta tierra reina la violencia, reina la oposición a Dios. Es así. Pero gracias a Dios, porque el Espíritu Santo es aquel que nos da valor para mañana salir afuera y hablarle a tu vecino, a tu compañero de trabajo, que quizás se va a burlar. Si el Señor lo está pasando en este juicio, hermano, o no lo está pasando. El Señor lo pasó. Por eso Pablo le dice a Timoteo, guarda el mandamiento sin mácula y reprensión. Acuérdate de Jesucristo frente a Pilato, que dio testimonio de la buena profesión. También padeció Timoteo, ¿no? Claro que sí. Pero gracias a Dios, porque el Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. El Señor estaba siendo vituperado allí. Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué?
Claro, el punto está cuando mientan. Al Señor le llevaron 2 testigos falsos, estaban mintiendo de Él. Y sí, no estaban diciendo la verdad. Estaban buscando algo que fue imposible. Fue un juicio totalmente irregular. Se reunieron a la noche, a escondidas. El concilio eso no lo podía hacer. Debía ser en un lugar público. Hicieron todo mal, pero estaban en contra del Señor. Estaban mintiendo. Y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿cómo es? ¿Cómo es? Grande en los cielos. No lo olvides. Cuando estás en la escuela secundaria y se burlan tus compañeros de que los sábados venís a la iglesia a reunirte con los jóvenes, ¿no? Quizá a alguno de los chicos les pasa eso. Vos vas a la iglesia el sábado. Qué vida amargada que haces, ¿no? ¿No te pasó? Cuando quizás tus compañeras en el lugar de trabajo cuentan las fechorías que hicieron los sábados, ¿no? Y ahí está la chica cristiana en su trabajo y bueno, ella no vive una vida en la iglesia, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cómo es tu galardón? Grande en los cielos. ¿Se pueden burlar de vos? Claro que sí. Lo va a hacer. El mundo se burla de los cristianos, los menosprecia. Pero ahí está el Señor, siendo burlado en ese juicio inicuo. Y Él es nuestro ejemplo. Y entonces, ¿qué pasó? Dice allí que Pilato ya no sabía más qué hacer. Y cuando después lo manda Herodes de vuelta, dice que lo recibe al Señor. Ya el Señor había sido avergonzado por los soldados de Herodes, había sido menospreciado, había pasado toda la noche sin dormir. Y nosotros cómodos acá en esta silla sentados. Qué tremendo que es esto, hermano. ¿No nos humilla leer estos pasajes, querido? A mí me humilla tremendamente, porque yo, Señor, ¿qué esfuerzo hago por ti? ¿Qué esfuerzo hago por ti? Sí, venimos a trabajar, hacemos cosas, pero ¿cuánto hizo el Señor por nosotros? ¿Cuánto le debemos? Esto era necesario. Esto era necesario que pasase. Claro que sí. Gracias a Dios porque estamos acá hoy, ¿no? Un primer día de semana, recordando al Señor. Podríamos estar en cualquier otro lado, pero usted se ha levantado temprano, ha venido, ha hecho el esfuerzo, ha asistido a la reunión y ha hecho bien. Hemos hecho bien en estar aquí, para recordar estas cosas y llevárnoslas en nuestro corazón. Y decir, Señor, ayúdame para que por el poder del Espíritu Santo pueda vivir la vida que tú quieres que viva. Porque si no, en este reino la vida de Dios no se puede vivir. En este reino, que es el reino de los cielos, hace falta el poder del Espíritu Santo. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Y entregarnos a Él. Y Él nos va a dar el valor para presentar defensa en el nombre del Señor, de la buena profesión, como lo hizo Él. Y el pueblo ante esa alternativa que Pilato le decía, ya no sabía más qué hacer, Pilato, se quería sacar al Señor de encima. Su esposa viene y le dice, he padecido mucho en sueños por causa de este justo, no tengas nada que ver con Jesús. Estaba preocupado, estaba aterrado. Entonces dice, bueno, acá está Barrabás, es un delincuente, está puesto por homicidio, les doy a Barrabás, esperando que iban a decir que no. Sin embargo, ¿qué pasó? Habían soliviantado al pueblo los sumos sacerdotes y le habían dicho, digan que no, que quieren a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Y ese fue el destino final del Señor. Y entonces el Señor entregó Pilato entrega al Señor para ser muerto en la cruz. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude. Y si acá hay alguna persona que no tiene al Señor en su corazón, bueno, sepa que ciertísimamente si usted no tiene al Señor en su corazón, Dios le ama y Él dio su vida en la cruz por usted. Y quiere que ahora usted con una actitud sencilla de su corazón le pida perdón, que pueda recibir por la fe al Señor en su corazón, le pueda decir, Señor, toda esta vida que he pasado hasta aquí la he vivido sin ti. Quiero realmente entrar en ese reino, que es el reino de los cielos. ¿Y cómo lo hacemos?
Señor, entra en mi corazón. Usted le puede decir en esta hora, oramos al Señor, y si usted tiene esta decisión en su corazón, dígaselo así al Señor. Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón. Y con esa oración sencilla de fe, Dios le recibe y le perdona. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido meditar en estas cosas, Señor, tan serias y que nos humillan tanto, Señor. A nosotros, seres mortales, tan débiles y tan llenos de pecado. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido un día, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de entender el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, porque Cristo era Dios, como Caifás recibió la declaración de tu Hijo. Y Señor, ¿cuánto nos cuesta entender ese menosprecio, esas bofetadas que recibió en su rostro, esas escupidas, Señor, ese manto que le pusieron en burla, esa caña con la cual le golpeaban en la cabeza y le decían, profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Y sin embargo él hizo silencio. Señor, qué ejemplo para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que realmente en el poder del Espíritu Santo nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que tú quieres que hagamos. Que podamos dar testimonio de la buena profesión, como lo hizo el Señor Jesucristo ante Pilato. Cada uno de tus hijos, en los lugares donde tú nos pones, que podamos ser valientes y poder hablar de ti. Y no olvidar nunca, Señor, que tú has padecido esto por amor a nuestras almas. Te damos gracias porque en ti hay victoria. Te damos gracias, Señor, porque esperamos el hermoso día cuando tú nos vengas a buscar. Y allí incluso nos vas a dar un galardón, Señor, cosas que no entendemos. Tú nos has de premiar de acuerdo a nuestra débil fe y de acuerdo a lo poquito que hemos hecho. Señor, bendícenos como iglesia, que realmente, Señor, cada uno de nosotros podamos tomar enseñanza de estas cosas. Rogamos todo esto muy agradecidos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a participar de los alimentos, si Dios lo permite, y seguimos charlando un poco. Gracias.